Bien. Continuamos. Palabras clave para esta festividad de Hanukkah. Bueno, tenemos la palabra apócrifo. Ustedes me van diciendo si esa palabra les suena, si ya la conocen, si no la conocen, si ya la han escuchado, si no la han escuchado, ¿sí? Apócrifo, califato, guerra santa, la otra mejilla, abominación desoladora y 400 años de silencio, ¿sí? Estas son las palabras clave para entender esta festividad de Hanukkah, ¿sí? Estoy dispuesto a responderles si alguien me dice que no conoce ninguna de esas palabras, o si quieren elegir una, la desarrollamos un ratito, la que ustedes quieran. 400 años de silencio. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Usted puede agarrar un puñado de pastores, ¿sí? Un puñado de teólogos, un puñado de doctores en teología, y preguntarles qué pasó desde Malaquías hasta Mateo, y ellos te van a decir eso, lo que acabas de decir, Ruth. Que desde Malaquías hasta Mateo hubo un periodo de... Silencio. 400 años de silencio. Incluso si nosotros escribimos un libro el día de mañana para hablar de Hanukkah, le podemos poner ese título. Y yo le pondría 400 años de ruido, más que de silencio, ¿sí? Porque si nosotros trazamos una línea de tiempo, ¿sí? Desde el 167, ¿sí? Más o menos, donde arranca todo esto, ¿sí? Del 167, donde arranca todo esto, ¿sí? Hasta el 37, ¿sí? Donde ya es instaurado el sistema romano ya en Jerusalén, ¿sí? O hasta el año 0, donde Yeshua viene al mundo. Recuerden que nuestro Mashiach es muy importante, puesto que por él se dividió la historia en dos partes, ¿sí? Creas o no creas en él, tienes que regirte por antes y después de él, ¿sí? Creas o no creas, ¿sí? Entonces, si yo, como les digo, nosotros podemos ver que no es que hay silencio de ese tiempo, no es que hay silencio, hay mucho ruido, ¿sí? Y podemos ver que si uno toma, ¿sí? Los libros, miren esto, mire, Ruth ha elegido una, pero en realidad ha elegido dos, porque si uno toma el libro apócrifo, ¿sí? De Macabeos, te das cuenta que a los 400 años de silencio le tenés que restar por lo menos la mitad, ¿sí? Dentro de esos libros apócrifos, si no saben el significado, ya lo vamos a ver. Bueno, puede significar, entre otras palabras, de origen desconocido, que no se sabe quién es el autor, que no concuerda con lo que dice la Torá. Son libros que por ahí no concuerdan con lo que dice la Tanaj en sí, ¿sí? Hay múltiples formas de darle sentido a esta palabra apócrifo, pero la etimología de la misma nos dice que es algo oculto, ¿sí? Es un libro que oculta algo. En este libro nosotros podemos ver que ocurrieron estas cosas, ¿sí? Hubo un califato, que yo le llamo el califato para no llamarle un sacerdocio desordenado del orden de Melquisedec, ¿sí? Entonces preferí yo llamarle un califato hebreo, ¿sí? Un califato macabeo, que ya le voy a explicar qué es califato. Ellos mismos llevaron a cabo una guerra santa, ¿sí? Porque los que estaban peleando eran los que tenían la tarea de ministrar en el templo. Nunca les fue dada la tarea de hacer guerra a ellos, ¿sí? Hablo de los levitas, ¿sí? Ellos no tenían la misión de pelear y de guerrear, ellos tenían la misión de ministrar en el templo. Pero, como dice el Señor, si estos callaren, las piedras hablarán. Como todo el mundo iba como oveja al matadero, se levantó un hombre llamado Matatías, ¿sí? Y se levantaron sus 5 hijos, ¿sí? De los cuales más se destacan Judas Macabeo y Simón. Y como les dije, a quienes no se les había dado la tarea de pelear, pelearon. Y a quienes no se les había dado la tarea de libertar, libertaron, ¿sí? Bueno, eso también nos lleva aquí, a este punto, de decir, ¿ocurrió realmente la abominación desoladora por mano de Antíoco Epifanes? ¿Sí? Sí. ¿Ocurrió? Bien.
¿Será que como creyentes, vamos a decirlo así, será que como cristianos, como seguidores de Cristo, estamos siempre, siempre nosotros ordenados por Dios a poner la otra mejilla? Todas esas preguntitas vamos a ir respondiendo, ¿sí?, a lo largo de esta presentación. Comenzamos. Primeramente, el origen de la palabra apócrifo, ¿sí? La palabra apócrifo es de origen griego. Apo significa lejos, ¿sí? Y kriptein significa ocultar, ¿sí? Esta palabra es usada para referirse a aquellos evangelios que no están incluidos en el Viejo y Nuevo Testamento, como el texto de Enoc, atención a este nombre, ¿sí? Enoc y Tobías, ¿sí? Pregunta. Desde nuestra postura, ¿sí?, lejana del oeste, como dice James Staley, ¿sí?, y yo le había dicho a mi esposa, si yo hubiese estado, ¿sí?, en el concilio donde se eligió el canon bíblico, yo hubiese dicho que ¿por qué no incluyeron al libro de Enoc? ¿Sí? ¿O por qué no incluyeron al libro de Macabeo? ¿Sí? Porque lo único que iba a hacer yo ahí iba a ser demostrarle mi ignorancia brutal, ¿sí?, a todos los que estuvieron reunidos allí ese día, porque uno cuanto más se escarba en esto, más te das cuenta por qué esos libros no están, chicos, no lo aceptaron, no lo aceptaron ni los rabinos, ¿sí? Miren esto, ¿no? No lo aceptaron a Macabeos, a Enoc y a Tobías, no lo aceptaron ni los rabinos ni los evangélicos. Lo único que aceptaron, bueno, en el caso de Enoc no, ¿no?, pero lo único que aceptaron los libros de Macabeos primera y segunda, no saben quiénes fueron. Los católicos. Los católicos. Y ustedes se van a sorprender, ¿sí?, por lo que les voy a mostrar más adelante, de que probablemente nos dé la respuesta a que por qué ellos sí tienen tal cosa como un libro de Macabeos en su Biblia, ¿sí? Porque les conviene, ¿sí? Porque les conviene para fortalecer dichas doctrinas que ellos defienden, ¿sí? Y van a quedar sorprendidos, chicos. ¿Por qué? Porque el libro de Macabeos es un libro de riqueza histórica, pero de pobreza teológica, ¿sí? Es un libro de riqueza histórica, pero que carece de, digamos, de valores dentro de la Torah. Y ya lo van a ver, ¿sí? Ya lo van a ver más adelante. Que nos sirve a nosotros para aprender de la historia de Hanukkah, pero de ninguna manera para hacer doctrina de la misma, ¿sí? Ni tampoco para que, decir, vamos a regirnos, ¿sí?, vamos a regirnos por lo que dice el sagrado libro de Macabeos. Ojo. Ni tampoco que digamos, porque el santo libro de Enoch dice, ojo. Porque como le dije, No. cuando se eligió el canon bíblico, había gente más preparada que nosotros para hacer eso, ¿sí? Y si esos libros no calificaron, el tiempo les da la razón. Y yo se lo voy a mostrar, por lo menos, ¿sí?, de los libros que estamos reunidos hoy, que es Primera y Segunda de Macabeo, por qué esos libros no están y no deberían estar en el canon bíblico. Cuando digo canon bíblico me refiero a lo que se eligió como el conglomerado, ¿sí?, de los 66 libros que componen nuestra Biblia, ¿sí? La que tú tienes ahí, Clara, la que tú tienes ahí, Ruth, la que tú tienes allí en tu mesa ahora mismo, ¿sí? Los Hablo de concilios, ¿no, Dani? concilio, ¿sí? Los concilios Entonces, los que fueron determinados. exactamente, donde se determinó, chicos, donde se determinó los libros que debían estar y los que no deberían estar, y yo le dije, cuando termine esta clase van a ver por qué no deben y ni pueden estar esos libros allí. Porque simplemente contradicen a lo que tú enseñas y a lo que tú crees, ¿sí? Contradice abiertamente a lo que tú dices y a lo que tú crees, ¿sí? Entonces, para evitarse esos problemas, los judíos dijeron, Macabim, no solo que no lo vamos a incluir en la Tanaj, sino que le vamos a cambiar la Kuf por la Kaf. Es una cosa de loco, ¿sí? Incluso le cambian el significado por el hecho de la palabra que yo les dije, esta, miren. Esta palabra ha ofendido muchísimo a los fariseos de la época, ¿sí? Porque lo que ellos hicieron a la postre fue tan antibíblico, como que lo que Saúl quiso hacer. ¿Se acuerdan que Saúl, el rey Saúl,
presentó holocausto, ¿sí? Presentó holocausto al Señor, él siendo de la tribu de Benjamín, y él estando bajo el trono de Israel, ¿sí? Él siendo el rey de Israel, no le era mandado a él ofrecer los sacrificios al Señor. Cuando llegó el profeta Samuel, no tanto que lo reprendió por haberlo hecho, sino que le dijo, ¿sabe qué? Has caído, ya comenzó tu caída, porque te largas a hacer lo que no te he dado a hacer, ¿sí? Entonces hay cositas que nosotros tenemos que entender dentro del pueblo del Señor, ¿sí? Que hay cosas, por ejemplo, que a David no le era lícito hacer, ¿sí? Y hay cosas que a los levitas no le era lícito hacer, pero ya lo vamos a ver. Vamos a ir descifrando palabra por palabra. Vamos a comenzar con esto de apócrifo. Miren lo que dice 2 Macabeos capítulo 12, verso 45, si alguien nos puede leer. Pero como él creía que los que mueren sirviendo a Dios reciben una gran recompensa, entonces lo que hizo fue útil y bueno. Por eso mandó ofrecer ese sacrificio en favor de los muertos, para que Dios les perdonara su pecado. Segunda de Macabeos 12:45. Miren, ¿se acuerdan del panel de las fiestas? ¿Sí? Si yo armo un panel de ese mismo modo, armo un panel, pero en vez de panel de fiesta, armo un panel de doctrina, los católicos sí quieren tener eso en su Biblia. ¿Saben por qué? Porque eso que Judas Macabeo hizo allí va en contra de lo que tú crees, de lo que yo creo, de lo que yo defiendo, de la fe de la Torah, ¿sí? Donde la Biblia me dice a mí que nosotros no tenemos que tener nada que ver con los muertos, ¿sí? Es más, la Torah castiga con la pena de muerte al que quiere hacer algo así de esto, ¿sí? Usted puede leerlo, bueno, no hay muchas opciones de versiones. Yo lo encontré en la Dios habla hoy y lo encontré en la TLAI justamente. Bueno, en las versiones incluso de la Biblia de las Américas, de los católicos, también está este texto, ¿sí? Pregunta, activen sus micrófonos. ¿A qué doctrina católica creen ustedes que se parece esto? La de los jesuitas. ¿A qué sacramento católico creen que se parece esto? Día de los Muertos. El 8 de diciembre. Miren, Conozco. 1 de diciembre. Ah, perdón, la hostia. no. 1 de noviembre. Se ve que eran muy malos católicos Primero ustedes, ¿no? Se ven que eran muy malos católicos. Desconozco todo de... No han escuchado hablar nunca del purgatorio, ¿no? Ah, Sí, sí. Ah, sí. Vale, miren. El purgatorio, ¿sí? La doctrina del purgatorio es una doctrina que dice que miren, yo se lo voy a decir como es mi estilo siempre, ¿no? Que el borrachito, que andaba borracho todo el día, que justo lo encontraron muerto, resulta que era una súper buena persona, que han ido como 100 personas al velorio porque era muy buenito, ¿sí? Y el borrachito era católico, y bueno, le hacemos la novena, ¿sí? ¿Para qué le hacemos la novena? Porque el borrachito, en esa condición que él estaba, no puede ir al cielo, ¿sí? Entonces, él tiene que ir a un periodo de purificación, ¿sí? De 9 días en el purgatorio, ¿sí? Valga la redundancia, donde la Virgen María va a ir a socorrerlo, por eso se llama María María la Auxiliadora, por eso es que le llaman María la Auxiliadora, porque donde María entra al purgatorio, ¿sí? Y rescata al alma en pena, ¿sí? Estoy usando un lenguaje muy católico, ¿sí? Vengo de una tradición muy católica, ¿sí? De mi familia, donde esto acontece, ¿sí? Si tú le pagas al cura que te haga la misa, tu tío, el borrachito, que se murió de alcohólico, se salva. No importa cuántos pecados haya hecho, no importa cuán idólatra haya sido, no importa nada. Lo importante es que tú le hagas la novena, ¿sí? Y cuando uno dice, che, ¿por qué? O sea, uno, ¿qué agarra uno? Desde su perspectiva, como le dije, lejana del oeste, uno quiere rasgarse la vestidura y decir,
pero ¿por qué no incluyeron el libro de Macabeos? Y ahí está la historia de Hanukkah, seguramente porque son unos antisemitas, no quisieron poner el libro de Macabeos para no celebrar Hanukkah. Es porque no sabíamos nada, simplemente. Es porque simplemente no sabíamos nada. Porque no sabíamos que el libro de Macabeos, ¿sí?, fomenta, ¿sí?, el segundo libro de Macabeos fomenta la ofrenda, o sea, presentar ofrenda para el perdón de pecado de los muertos, ¿sí? Cosa que va totalmente en contra. Sigo diciendo que no sé nada, pero yo creo que esto es lo que descalificó a Macabeos para entrar al canon. Bueno, esto y otros más, ¿sí? Porque si uno sigue leyendo, si uno llega al capítulo 15 de Segunda de Macabeos, que es el último capítulo, ustedes van a ver que el autor, creo que se los puse en pantalla, ya lo veremos, a ver si no está aquí. En el capítulo 15, el autor, de puño y letra, él dice que el libro lo escribió él de su propio intelecto. ¿Sí? Vamos a ver si está aquí, a ver. Aquí está, a ver quién lo puede leer. Esto es Segunda Macabeos 15, 37 al 39. A ver, un lector o lectora. Yo termino aquí mi narración. Si está bien escrita y ordenada, esto fue lo que me propuse. Si es mediocre y sin valor, solo eso fue lo que pude hacer. Así como no es agradable beber vino, ni aguas solos, en tanto que beber vino mezclado con agua es sabroso y agradable al gusto. Del mismo modo, en una obra literaria, la variedad del estilo agrada a los oídos de los lectores. Y con esto termino mi relato. Bien, pregunta. Supongamos que ese día del concilio, vamos a llamarle concilio de Nicea, ¿sí? ¿Sí? Los tipos decidieron colocar Macabeos en el canon bíblico, y hoy por hoy, en el 2021, Juan tiene un debate con un ateo, y el ateo le dice, la Biblia la escribieron los hombres. Y Juan le dice, no, la Biblia es inspirada por Dios. Y el ateo le saca 2 Macabeos 15, 37 y 39, ¿sí? Donde el autor mismo, ¿sí?, declara que el libro no recibió ni un así de inspiración divina. ¿Me entienden lo que les digo? ¿Sí? No, y además, Tal cual. yo pienso que también las personas, ¿no? Los cristianos que creen la Biblia, que no se ponen a meditar ni quién lo dijo, podrían sacar también como algo, algo divino y sin meditar de que eso fue escrito por alguien. Entonces iba a causar confusión, ¿no? Por ejemplo, hay personas que dicen lo que dijo, mira, lo que dijo alguien, no Macabeo. sé, Pedro, Juan, así, es palabra santa. Y cuando por ahí, digamos, sin ir más lejos, ¿no? El relato que habla de los lienzos, que está como, es un relato que es para pensar, y vos tenés que ver que no es literal, y la gente lo toma tal cual. Entonces imagínense que esté el libro de Macabeo, y la gente es lo que dice, y es lo que es, ¿no? Y hay personas que hasta de canciones sacan, ¿no? Decir, ¿por qué las canciones dicen tal cosa? Canciones cristianas. Entonces era para causar confusión. Para los que ignoran, para los que no buscan, ¿eh? Porque quien está ahí permanentemente buscando, claramente esto no iba a ser de esa forma. Bien. Chicos, Permiso, sí, Dani, eso lo que está diciendo es real, porque ustedes fíjense que hoy en día la gente lo toma literal. Hay una denominación cristiana que beben veneno de serpiente. O sea, y el pastor que de esa iglesia se murió por, pero ellos, como la Biblia dice que van a coso, ellos lo toman literal. van a beber cosas Lo toman mortíferas. literal. Sí, Claro, lo toman literal y mueren. Es como, por ejemplo, ese que dice, bueno, y esos indios que están en esa isla abandonada, ¿quién les va a ir a predicar? Y hubo un hombre un cristiano que fue y dijo, yo les voy a predicar, y no alcanzó a bajar de la lancha, que ya lo mataron y se lo comieron. sí, Entonces esa fue voluntad de Dios y voluntad del hombre. Ese es el punto. ese es el Tomar punto. las cosas literal. No, Claro. no. Es como que yo diga, bueno, Daniel estuvo en el foso de los leones y yo mañana, no sé,
en el primer coso, en el primer circo que venga, me meta dentro de una jaula de los leones y Dios me va a cuidar, ¿no? Los leones me van a comer porque Claro, no hay sí, la circunstancia. O sea, yo me estoy metiendo en la circunstancia. No es que estoy sí, llevado a la circunstancia. Ahí cuando claro, yo soy obligado a la circunstancia, ahí es donde Dios me va a socorrer. Ahora, si yo me meto para hacerme ver, los leones me van a comer. claro. Eh, Así que miren, lo que estoy haciendo con esto, sí, no me malinterpreten, recuerden lo que les dije al principio, ¿sí? Que el libro de Macabeos tiene riqueza histórica. ¿Por qué? Porque es totalmente concordante con la historia. ¿Cómo comienza el libro de Macabeos? ¿Sí? El capítulo 1 comienza hablando de Alejandro el Grande, el macedonio, ¿sí? Hijo de Filipo, que conquistó el mundo, chicos. Eso concuerda con la historia perfectamente, ¿sí? O sea que lo que viene al relato histórico, Macabeos viene bien, ¿sí? Habla de lo que dice la historia. Incluso rompe paradigmas, ¿sí? Rompe paradigmas porque, bueno, el libro nos habla de que los judíos hicieron incluso alianza con los árabes, hicieron alianza con los romanos, antes de que los romanos conquisten el mundo, se aliaron también a los macabeos, ¿sí? Cositas como esas. Pero yo lo incluiría, pero tranquilamente en la enciclopedia británica, pero no en la Tanaj, ¿sí? Ahora que nosotros tenemos esta cuota de conocimiento, podemos decir, che, la verdad que no tenía que entrar al canon bíblico, es que no tenía que entrar ni puede entrar, ¿sí? Y esto que solo le estoy mostrando 2 versículos, hermano, 2 versículos que desacreditan al libro de Macabeos para entrar. Imagínense que usted está en una conferencia y dice, bueno, la Biblia es inspiración de Dios. Y termina diciendo, bueno, esta es mi narración, y si está bien o mal, me da igual, lo importante es que yo hice lo mejor que pude, ¿sí? ¿A usted le parece es un libro de inspiración divina, ¿sí? Que el autor diga, esto hice lo mejor que pude, ¿no? Y bueno, ahí entra el contexto también histórico. ¿Por qué? Porque el mismo autor, ¿sí? Él comenta en una parte de que lo que él hizo fue un recopilado, ¿sí? De 5 libros, escuchen bien, ¿no? De 5 libros, ¿sí? De un tal Jasón de Cirene, que ya había narrado la historia, ¿sí? Toda la historia de la conquista de Alejandro, después de la repartición del imperio de Alejandro en sus 4 generales, ¿sí? Entre los cuales se destacan, bueno, los Seleucidas, esas cosas, ¿sí? Luego la conquista de los antepasados de Antíoco a la región de Egipto, porque miren, aquí hay un punto clave. El rey Alejandro, o sea, el emperador Alejandro, que esto es una cosa de loco, ¿sí? Una cosa de loco. Alejandro, ¿sí? ¿Por qué fue llamado Alejandro el Grande? ¿Sí? Alejandro Magnus, ¿sí? Porque él tiene, bueno, en ese tiempo no existían los récords Guinness, pero él tiene el récord de haber sido, escuchen bien, el rey de Grecia, rey de Medo y de Persia, y faraón de Egipto al mismo tiempo. O sea, el tipo se convirtió en lo que era todo. Se lo voy a traer a la actualidad, ¿sí? Eso es lo mismo que hoy por hoy, ¿sí? Un candidato, ¿sí? Que eso puede acontecer, chicos. Un candidato, Juan, presta mucha atención, que aparezca un loco, ¿sí? Y que se convierta en el presidente de Estados Unidos, de Rusia y de China al mismo tiempo, ¿sí? Al mismo tiempo, sí, ¿sí? Si alguien al hace mismo eso, tiempo. si alguien hace eso, prepárense para huir, ¿sí? Si alguien hace eso hoy, usted como mesiánico, como creyente, prepárese para huir, para escapar. Porque si eso vuelve a acontecer, y ya aconteció, ¿sí? Y ya lo vamos a ver enseguida, lo que significa Antíoco, ¿sí? Ya van a ver lo que significa, etimológicamente hablando, Antíoco, anti, ¿sí? Van a ver que si usted ve en la televisión de que un loco llamado Juan Pablo II, ¿sí? Vuelve del más allá y se convierte en presidente de Estados Unidos, de Rusia y de China al mismo tiempo, prepárese para correr, ¿sí? Porque eso ya aconteció antes en la historia, ¿sí? Pero bien, entre idas y venidas estamos entre lo apócrifo del libro, creo que ya quedó claro, ¿no? No sé si alguien todavía quiere meterlo en la Biblia a Macabeos. Yo le digo que lo siga teniendo ahí en su vecino, que cada vez que llegue diciembre se le pide prestar. Nosotros hacíamos así, llegaba diciembre, le pedíamos a la vecina de al lado, que era católica, le pedíamos la Biblia católica que nos preste para leer Macabeos, ¿sí? Y nos prestaba la Biblia llena de vírgenes, la Biblia, y nosotros la tomábamos, leíamos el primer capítulo, el segundo que te habla de Hanukkah, y listo, ya
le devolvíamos la Biblia a la vecina, la Biblia católica, ¿sí? Pero bueno. Una Está buena buena igual la costumbre- Biblia católica, Daniel. ¿Cómo? Está muy explicada. Lo que pasa que, bueno, tiene, no sé, tiene como un lenguaje que se entiende mucho, que se entiende Claro, bien. sí, yo, bueno, ¿saben cuál era mi método de decirlo? Decía, las editoriales católicas están tan seguros que sus feligreses no la van a leer que hasta ponen, acuérdate del sábado, ¿sí? En el mandamiento, en el Éxodo 28, en Éxodo 28 ellos dicen, acuérdate del sábado. En cambio, la Reina Valera, como sí sabe que sus feligreses por ahí leen, pusieron día de reposo, ¿sí? O sea, cualquier día puede ser de reposo, dicen ellos. Continuamos. Claro. Continuamos porque no quiero que se nos haga muy tarde. Tenemos mucha tela para cortar, ¿sí? Vamos Bueno, a ver qué más tenemos aquí. A ver, en lo que refiere a Guerra Santa, por favor, Ruth, en lo que refiere a Guerra Santa. leo yo. Sí, por favor. Y Moisés los envió a la guerra. 1000 de cada tribu envió. Y Fines, hijo del sacerdote Eleazar, fue a la guerra con los vasos del santuario y con las trompetas en su mano para tocar. Números 31, 6. Baruch Hashem. Bien. Eso está hablando ahí, chicos, en contexto de la guerra contra Madián, ¿sí? Con el pastor Bonilla eso le pusimos de título nosotros. ¿A que no saben qué título le pusimos? Guerra Santa, ¿sí? ¿Por qué le llamamos Guerra Santa? ¿Sí? Si por ahí Josué ya había librado una batalla contra Amalek, recuerden que Moisés con su brazo levantado, Ur de un lado, Aarón del otro, y quizá no le hemos llamado Guerra Santa a eso, porque los que peleaban eran los que habían sido designados para pelear, y los que oraban eran los que habían sido designados para orar. Pero en el caso de Números capítulo 31, ¿sí? Donde Adonai mismo le ordena a Moisés que prepare 1000 hombres de cada tribu, es decir, una legión, ¿sí? Una legión, ¿sí? Según el Imperio Romano, una legión tiene 12.000 soldados. De allí, el Señor saca la primera legión, ¿sí? Para la batalla contra Madián. Ahí nosotros dijimos, cuando te atacan espiritualmente, el contraataque tiene que ser un contraataque espiritual. Bueno, mire quién fue a la guerra. Nada más y nada menos que Pinhas, ¿sí? Pinhas, que viene a ser como el tatarabuelo de los macabeos, ¿sí? Un gran sacerdote del orden de Aarón, que después el real sacerdocio pasó a sus hijos, ¿sí? Y miren que era hijo de Eleazar, que fue a la guerra con los vasos del santuario y con las trompetas en su mano para tocar. Es decir, la Torá se da el permitido, ¿sí? De cambiar un poquito las normas, es decir, que a los levitas que no le era dado pelear, en esa ocasión ellos salieron a la batalla, ¿sí? Por eso es que le hemos titulado la Guerra Santa, la única guerra en que Dios ordenó que los levitas también vayan, ¿sí? Y los levitas fueron también a la pelea. Bueno, ahí ya sabrán, ahí toman venganza incluso de Balaam, ¿sí? El famoso mago Balaam. Vamos a ver con lo referente a la otra mejilla, por favor. ¿Es necesario que tengamos que poner la otra mejilla? A ver quién lo lee. Yeshua le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Pregunta. En el verso 22 hay un oficial del sumo sacerdote que le pegó una trompada a nuestro Señor allí. La Biblia dice que le dio un puñetazo, ¿sí? Y si nosotros, como le dije, nosotros venimos con el paradigma cristiano, evangélico, católico, como quieras llamarle, de que cuando te peguen tienen que poner la otra mejilla, ¿verdad? ¿Sí? Si te pegan, poner la otra mejilla. Incluso, yo me río porque hay una serie que se llamaba Camino al Cielo, ¿sí? Que la hicieron los mismos creadores de la familia Ingalls, donde supuestamente hay un ángel, ¿sí? Un ángel que es enviado a la tierra para hacer obras de bien. Y bueno, hay una ocasión de que un maleante le pega una bofetada, o una trompada creo que le pega al ángel, y el ángel mira al cielo, y le dolió la trompada. Y entonces él dice, voy a poner la otra mejilla. Y cuando él le pone la otra mejilla,
el maleante le pega de nuevo. Entonces el ángel mira al cielo y dice, Señor, yo ya cumplí con mi parte y le metió una piña al ladrón. Y bueno, imagínate una piña de ángel, lo tiró por los aires. Esa parte es súper chistosa porque si bien la serie se trata de hacer bien las Sí, cosas. yo la vi. ¿La viste? ¿La viste? Bueno, Sí, a que mí Y yo estaba el también. mismo que el papá de los Ingalls. sí, Era el el mismo ángel. actor. Entonces yo me río porque yo digo, bueno, dentro de la perspectiva cristiana, ¿sí? El ángel hizo, ¿qué más querías? O sea, ¿qué más quería que se ponga de rodillas, que levante la mano y que se deje pegar? No, el ángel dijo, me pegó, pongo la otra mejilla, me vuelve a pegar, bueno, ahora me toca a mí, dijo. Tercera es la Sí, vencida, dijo el ángel. ¿Cómo? La tercera es la vencida, dijo el ángel. Claro, claro. Entonces, ¿qué tenemos que aprender de esto? Miren, que hay algo que se enseñó mal, chicos. O sea, el hecho de poner la otra mejilla es algo que no se debe entender así a la ligera, ¿sí? Si te pegan, ¿sí? Si te pegan, eh, poner la otra mejilla, ¿sí? Sería, decir, como dijiste recién, Juan, sería ir a beber veneno de serpiente, ¿sí? Claro, ¿Me pero ¿en qué entiendes? contexto hay que poner la transmisión? Claro, En sí, este contexto, hablando de porque un miren, juicio, ni estaba siquiera testificando Yeshua. ni siquiera el mismo Yeshua, quien proclamó esas palabras, ¿sí? Si alguien te pega en una mejilla, preséntale también la otra, ¿sí? Eso es un hebraísmo que, bueno, no vamos a entrar en profundidad hoy, ¿sí? Pero yo le estoy mostrando con la escritura. Recuerden que ustedes siempre que me escuchen decir algo a mí, van a escuchar que yo, si le afirmo algo, después se lo demuestro, ¿sí? Yeshua mismo no puso la otra mejilla, ¿sí? Yeshua mismo le preguntó por qué le pega. Es decir, es decir, los macabeos, ¿sí? Bueno, después vamos a ver la etimología de Macabeo, por si se están preguntando. Es decir, los sacerdotes, estos hijos de Matatías, ¿sí? Vieron, es decir, vieron la primer cachetada, ¿sí? Profanación del templo, sacrificios de cerdo, y vieron todo lo que se avecinaba, ¿no? Todo lo malo que se venía. ¿Qué hicieron ellos? Hicieron como los judíos en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, o sea, levantaron las manos y se dejaron llevar al campo de concentración, o hicieron lo que Yeshua hizo aquí. ¿Por qué me golpeas? Es decir, esta pregunta puede salvar tu vida, ¿sí? ¿Por qué me golpeas? Si alguien viene y te pega, chicos, si alguien viene y te pega, y si vos presentás otra mejilla es porque no entendiste nada, tenés que preguntar esto, ¿sí? Tenés que preguntar esto. Si mal he hablado, testifica en qué está mal. Y si está bien lo que he hablado, entonces, ¿por qué me pegas? ¿Sí? Porque nadie tiene derecho a hacer el mal a la otra persona. Es decir, los griegos, los grecos sirios, no tenían el derecho de hacer lo que hicieron, ¿sí? Los macabeos hicieron esta pregunta: ¿por qué nos haces esto? ¿Y ellos qué hicieron? Comenzaron a prohibir la Torá, prohibieron lo básico del judaísmo, prohibieron la circuncisión, prohibieron el Shabbat, obligaban, miren que esto es importante, ellos obligaban a quebrar la Torá, ¿sí? Al punto de que dice que era un decreto del rey violar la Torá. Es decir, ¿qué tenías vos que hacer como ciudadano para andar bien con el rey? Todo lo que la Torá dice no, tú tenías que hacer sí. Y todo lo que la Torá dice sí, tú le tienes que decir no. Y así eras un buen ciudadano. Cualquier Como parecido hoy, con la está más o realidad, menos. cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿no? Cualquier parecido con la realidad, ¿no? Hoy en día nosotros somos los raros, ¿no? Los que no comemos cerdo, nosotros somos los raros, los que no nos vacunamos, nosotros somos los raros, ¿no? Pero cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, diríamos, ¿no? Pero está decretado, ¿sí? Está decretado. Yo una vez lo dije también, el único interesado en desacreditar la Torah es el diablo, ¿sí? Satanás. Así que yo no sé qué hacen los pastores domingo tras domingo hablando mal de la Torah, si la tarea de desacreditar la Torah es del diablo y del espíritu del anticristo, porque dice Daniel que este anticristo hablará maravillas en contra del Altísimo y en contra de los que moran en el cielo, ¿no? Y dice que hablará mal del tabernáculo incluso, ¿sí? Y a ustedes que estudian la Torah sabrán qué significa hablar del tabernáculo, ¿sí? Todo el libro de Shemot habla del tabernáculo. Miren, vamos a seguir avanzando porque si no nos da el tiempo, son muchas cosas que tenemos que ver. A ver, alguien que pueda leer lo referente al califato, ¿sí? Miren que yo he utilizado la palabra califato.
Pero fíjense esto. Los macabeos fundaron la dinastía real Hasmonea, proclamando la independencia judía en la tierra de Israel durante un siglo, desde el 164 al 63 a.C. No, Bien, se los paso en limpio. Los hasmoneos se agrandaron, porque después de la victoria, ellos hicieron más de lo mismo de lo que habían hecho los grecosirios. Miren, ¿están familiarizados con la palabra califato? ¿Escucharon alguna vez hablar de No. la palabra califato? Sí, sí. sí, No. Bueno, así, en líneas generales, califato es lo que los musulmanes le llaman cuando ellos quieren colocar en el máximo rango a un solo hombre, que represente la máxima autoridad política y religiosa de todo el Islam, tanto de los suníes como de los chiíes, ¿sí? Es decir, que un solo tipo los gobierne y los eduque religiosamente hablando, ¿sí? El emir se Eso, llama, Dani. ¿cómo? Le llaman el emir. Ellos eligen Bueno, a uno. puede ser el califa o puede ser el emir, así que ojo con los nombres, ¿sí? Ojo con los nombres. Miren, ahí en mi pueblo, en Mosconi, una familia cristiana hicieron el baby shower al bebé y se iba a llamar Emir. Siendo cristiano ellos, el bebé se iba a llamar Emir porque era varón. Y después nació mujer y le pusieron Emira, ¿no? La cosa es que a toda costa le querían poner nombre árabe, ¿no? Tengan cuidado con los nombres que elijan. Porque, como bien dice Juan, Emir es una de las formas de decir califa, ¿sí? ¿Y por qué yo? Bueno, yo esto lo hice intencionalmente, ¿sí? Ponerle el califato macabeo, ¿sí? Aquí estoy mezclando palabras árabes con hebreas que no tienen nada que ver, pero es para que se entienda. Lo que los macabeos hicieron estuvo mal. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice de que el trono, miren que hoy en la clase de la Lamed, y Baruch Hashem, porque todo está conectado, en la clase de la Lamed les había hecho leer Génesis 49:10, ¿sí? Donde dice, nunca se apartará el cetro de Judá. ¿Y cómo que estos macabeos, siendo de la tribu de Leví, 100 años, chicos, ¿les parece poco? 100 años. Reinaron y estuvieron al frente del sacerdocio. Algo totalmente incompatible con la ley, ¿sí? Y recuerden que les he dicho que este libro no calificó para entrar en la Tanaj, y esta es otra de las explicaciones, ¿sí? Porque yo le decía a mi esposa, bueno, tenemos también el suceso de Saúl sacrificando animales en el holocausto cuando a él no le era permitido. Pero ¿por qué sigue estando en la Tanaj? Porque él fue reprendido, porque él cayó de la gracia de Dios, porque él perdió el reino, porque Jonatán y Mefiboset jamás pudieron ocupar el lugar de David y Salomón por causa del pecado de Saúl. ¿Me entienden? Pero ¿qué pasa con estos chicos? Matatías se lo pasa a Yehudá, Yehudá se lo pasa a Jonatán, Jonatán se lo pasa a Simón, Simón se lo pasa a Juan, y estamos hablando allí de como que se salieron con la suya, ¿sí? Porque hicieron un califato, ¿sí? O como quisieron doblegar al sacerdocio de Melquisedec cuando a ellos no les correspondía. A ellos no les correspondía reinar sobre Israel, sino que tenían que haber buscado un descendiente de la tribu de Judá. Pero no era voluntad del Señor que se restaure el reino, ¿sí? A lo sumo, ¿sí? A lo sumo, ya lo vamos a ver, queda menos de un minuto, pero vamos a repasar esto. Los macabeos fundaron una dinastía real, Hasmonea, proclamando la independencia judía en la tierra de Israel durante un siglo. ¿Y saben qué hicieron? A los países que ellos conquistaban les imponían el judaísmo. O sea, Tal cual. le aprendieron Los lo hebreos malo. también. Ellos impusieron el judaísmo, impusieron la circuncisión, hicieron circuncidar a los edomitas, hicieron circuncidar a todos los que ellos conquistaban. ¿Cómo decir? Ellos aprendieron